El que tiene oídos para oír, que oiga. Esta frase la dijo Jesús en varias oportunidades. Y lo que estaba intentando Jesús a través de esa frase, hacer que las personas que le rodeaban y que estaban seguramente con inquietud de preguntarle algo, tuvieran la actitud de poder escuchar e interpretar lo que Jesús les enseñaba. Todos hemos nacido, el ser humano ha nacido con los cinco sentidos que conocemos habitualmente, ¿no? El gusto, el olfato, la vista, el tacto y uno muy importante es el oído, ¿no? El poder, la capacidad que tenemos de oír. Pero saben de que lo que estaba determinando Jesús es que para poder oír se necesitan dos cosas, la capacidad auditiva, pero también algo importante que es la actitud ante lo que estamos escuchando. ¿Cuál es nuestra actitud ante lo que estamos escuchando? Y acá Jesús estaba apelando a eso, a la actitud correcta ante escuchar, en el momento de escuchar lo que Jesús nos habla y lo que Dios nos habla. Por eso vamos a intentar a través de esta reflexión alimentar nuestras expectativas para escuchar mejor la voz de Dios, pero también para poder interpretar eso que Dios nos está diciendo y lo que estamos escuchando de parte de Dios. Estamos en un tiempo de ayuno y de oración en lo cual hemos explicado es importante quizás dejar de lado cosas que serían como importantes para entrega de este ayuno, que puede ser alimentos o pueden ser situaciones que uno aparta tiempo como para estar con el Señor, pero lo más importante que hemos aprendido en este tiempo de ayuno y de oración es que en este ayuno tenemos una intimidad con Dios mayor a la que teníamos normalmente en todos los días de nuestra existencia. Y por eso en esta búsqueda, cuando estamos en la presencia del Señor, algo muy importante es que tenemos que escuchar su voz. Fíjense el consejo que nos da Santiago con respecto a escuchar. Dice Santiago capítulo 1, versículo 19, dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Fíjense qué sencillo, pero también qué difícil. Por un lado fácil de entender, pero por otro lado difícil de aplicar. Esta actitud ante lo que estamos escuchando, lo que nos dice Santiago, tenemos que ser rápidos, o sea, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar aceptando la importancia de aquello que hemos de escuchar. Y quizás también lo que nos da como consejo, tenemos que ser más lentos en contestar y mucho más lentos aún en enojarnos por las situaciones que estamos escuchando o viviendo. Y yo quisiera comentar y para que podamos aplicar esto en todos los aspectos. Primero en la relación con nuestro prójimo. Cuando hablamos con alguien y esa persona capaz que nos está contando su situación, su circunstancia, lo que primero tenemos que estar intentando y tenemos que tener la actitud de escuchar qué es lo que nos dice, qué es lo que nos está diciendo. Seguramente si es algo importante que nos está contando, merece de nuestra atención, merece de nuestra interpretación, y para luego poder darle una respuesta que sea correcta y que sea constructiva, tiene que ver con nuestra actitud de escuchar. Lo segundo, cuando la persona habla algo, lo que dice es parte de lo que verdaderamente está pensando o está sintiendo o está viviendo. Entonces tenemos que tener la capacidad también y la actitud de percibir de que más allá de lo que nos cuenta, hay cosas que no tiene tiempo o quizás no tiene el momento o el sentido de hacerlo en ese momento, pero en realidad hay cosas que todavía no nos contó, pero que nosotros tenemos que discernir como importantes, y para eso también necesitamos la ayuda de Dios. Y lo tercero, que cuando una persona habla, al ser una persona, un ser espiritual, más allá de que conozca o no conozca a Cristo, tenga o no tenga el Espíritu Santo, nosotros tenemos que interpretar el Espíritu que está haciendo que nos transmita lo que nos está diciendo en ese momento. Y por eso, en los tres casos, tanto para escuchar, tanto para interpretar lo que la persona todavía no nos dijo, como para interpretar lo que el Espíritu está en su corazón, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Y uno diría, ¿por qué todo eso? Porque en realidad eso sería fundamental para una buena comunicación y luego poder ayudar, en este caso, a esa persona, por ejemplo, si estuviera pasando por una necesidad. Pero trasladando esto mismo a nuestra vida cotidiana, qué importante es poder escuchar y tener una actitud de escuchar. En nuestro caso, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos,
a nuestros padres, a nuestros hermanos, en la familia espiritual que es la iglesia, poder escucharnos. Y no es solamente poner tiempo a nuestra oreja, sino tener una actitud de escuchar lo que la persona está viviendo, lo que nos quiere contar, lo que nos quiere expresar. Pueden ser momentos de tristeza, pueden ser momentos de duda, pueden ser momentos de dolor, pero también momentos de alegría, momentos de esperanza, de expectativas, de sueños que nos quieren compartir. Y nosotros tenemos que tener la actitud, como dice aquí, rápidos, la actitud rápida de poder estar escuchando lo que esa persona nos quiere decir. Pero también lo que quiero aplicar en este tiempo, como decía al principio, de oración y ayuno, que es una oportunidad también de escuchar lo que Dios nos dice. Dios nos habla y fundamentalmente a través de la palabra. De muchas maneras nos habla, pero la palabra es palabra de Dios y nos habla a través de ella. Y por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, que la palabra que Dios te dé en este tiempo sea una palabra que la puedas no solamente oír, sino valorar y aceptar como palabra de Dios para vos. Palabras que quizás pueden estar corrigiéndote, animándote, alentándote, advirtiéndote, pero palabras que vienen de parte de Dios. Y una de las herramientas fundamentales que Dios nos dio para poder escuchar su palabra es la Biblia. Lo segundo es que Dios no te va a poder revelar todo lo que vos quisieras, ni todo lo que Dios verdaderamente sabe y es, porque sería imposible. Dios nos da a cada uno conforme a lo que podemos entender y soportar. Y por eso es importante, y yo creo de que en este tiempo estamos con esta oportunidad de descubrir perlas escondidas. Uno dice, pero conozco al Señor desde niño estudié la Biblia, he estudiado en seminarios, he llevado adelante estudios, y conozco todo de la Biblia. En realidad sería muy demasiado orgulloso, demasiado soberbio decir que lo sabemos todo, porque siempre tenemos más cosas que aprender. Y por eso un consejo importante, que cada día, aún en la lectura de la Biblia o en circunstancias que estás pasando o en tu momento de oración o cuando escuchas una canción, una alabanza que toca lo íntimo de tu corazón, que puedas también descubrir perlas preciosas de cosas que Dios quiere decirte, quiere enseñarte, quiere de alguna manera transmitirte. Y lo tercero es que Dios, al ser espíritu, también nosotros podemos comunicarnos con Él espiritualmente, y a veces de esta manera podemos hacerlo hasta en silencio. Estamos acostumbrados a hablar, y cuando vamos a la presencia de Dios seguramente a pedirle y a contarle todas las cosas que estamos viviendo, y a veces no dejamos tiempo para escuchar. Pero cuando nosotros hacemos silencio, es ahí cuando Dios, a través del Espíritu Santo, va a comenzar a decirnos cosas que son fundamentales para nuestro día a día, para poder aliviar nuestras cargas, nuestros pesos y preocupaciones, para poder ser libres de la ansiedad, para poder tener una expectativa llena de esperanza en medio del sufrimiento y el dolor. Para eso necesitamos escuchar la voz de Dios. Por eso vamos a terminar orando, para que a través de esta oración, si verdaderamente hemos sido faltos de oído a la palabra de Dios, a lo que Dios nos aconseja, que hoy podamos ser más sensibles. Y si hemos perdido la sensibilidad de oír, que el Señor nos renueve, que podamos sentir y escuchar y atesorar lo que nos hable en este tiempo, porque sabemos que es todo para nuestro bien. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias por esta palabra que estamos compartiendo, y queremos tener oídos para oír, no solamente para escuchar y no interpretar y dejar simplemente que sea algo superficial y momentáneo. Queremos que tu palabra, al oírla, Señor, transforme nuestras vidas. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, que es la Biblia. Háblanos a través de este tiempo de oración, a través de la alabanza y de las circunstancias. Háblanos a través de tu Espíritu Santo, de tu corazón a nuestro corazón, porque queremos oírte, necesitamos oírte, y es fundamental en este tiempo de dificultades, de pruebas, de dudas, de incertidumbre, que nos hables a nuestro corazón. Habla a nuestra familia, háblanos en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, habla a nuestros hijos, a nuestros padres, habla a nuestra nación y a nuestro pueblo. Señor, que este pueblo que está pereciendo por falta de conocimiento pueda escuchar tu voz, Señor, y que pueda detenerse
de que podamos detenernos de todo lo malo que estamos haciendo para volvernos a vos y acudir respondiendo a tu llamado. Señor, te damos gracias por este tiempo y por tu palabra, por la familia espiritual que es la iglesia, porque semana tras semana, de muchas maneras, nos estamos comunicando para transmitir palabra de Dios, a través de los grupos de célula, a través de estos devocionales matutinos, a través de los videos que estamos teniendo cada mañana, a través del devocional de cada domingo, nos estamos comunicando, pero no queremos ser solamente oidores. Señor, queremos interpretar y ser hacedores de tu palabra. Y te damos gracias por tu infinita misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos seguimos comunicando. Y acordate, que tiene oídos por ahí, que oiga lo que el Señor les habla. Muchas bendiciones.